que todavía se dice que la etiología es desconocida, ¿no? Pero se proponen teorías, ¿no? Para sustentar estas alteraciones. La complicación, esta síndrome de Gel es una complicación del embarazo, ¿no? Que tiene un índice muy elevado en lo que es mortalidad y morbimortalidad, tanto para la madre como para el feto. Para la madre es más o menos un 24% y para el feto un 34%. Por eso es que la intervención del médico ante una paciente con síndrome de Gel, intervención temprana, va a ser bastante importante, ¿no? La incidencia más o menos se da de un 3.8 a 10% mujeres con preeclampsia y eclampsia. Y en algunos estudios se dice que hasta un 20% de las mujeres con preeclampsia grave presentan síndrome de HELLP. El pico máximo de la presentación del síndrome de HELLP es entre la semana 26 a 37 semanas. Es más o menos el 80% de los casos se dan en este periodo, de 26 a 37 semanas. Solo un 10% se da en la semana menor a la 26. ¿No? Y también un 10% se da en el puerperio, ¿no? A las 48, se diagnostican en las primeras 48 horas del puerperio. Ya, y este síndrome de HELLP proviene, es un acrónimo de los hallazgos laboratoriales de esta patología. H hace referencia a la anemia hemolítica microangiopática que se produce en esta patología. Sí. Miguelito, no está avanzando las diapositivas. No, todavía no estoy avanzando, sigo en la primera. Sigo en la primera, ahora, EL es un acrónimo que se refiere a lo que es elevación de enzimas hepáticas, sobre todo la TGO, pero también la TGP, ¿no? Ahora, el LP significa disminución de las plaquetas, es decir, una plaquetopenia. Esas tres características laboratoriales son las que nos hacen definir al síndrome de HELLP. Ahora, lo que es etiología, ahora sí avanza, Tefi. Sí, me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Miguel, no está avanzando. No, sí, ahora, pero está en etiología, ¿no es cierto? No, sigue en la presentación. Ah, sí. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí, etiología, ya. En etiología, bueno, entonces regreso a la primera parte, ¿no? Ya, esto es el acrónimo HELP. La H representa lo que es la anemia la anemia hemolítica microangiopática. EL representa la elevación de las enzimas hepáticas, sobre todo la TGO y la TGP. La LP significa disminución en el conteo de plaquetas, es decir, se produce también una plaquetopenia. Esas son las tres características laboratoriales que hallamos en el síndrome de HELP. Ya. Todo lo demás ya lo expliqué. Ahora, lo que es la etiología del síndrome de HELLP. Hay que recalcar que todavía no está bien dilucidada. Se supone que es esta la etiología y que son solamente teorías, pero coincide con toda la fisiopatología, ¿no? El síndrome de HELLP es una complicación grave de la preeclampsia. Es más, en algunos artículos se le llama el síndrome de HELLP como preeclampsia grave, ¿no? Se propone el mecanismo que inicia todo el cuadro clínico en el síndrome de HELP es la lesión endotelial que se produce, ¿no? Durante el síndrome de HELP, o también puede ser pero que es en un inicio producido por una placentación alterada, ¿no? Con la presencia de complejos inmunes y la misma hipertensión. Todos esos tres mecanismos van a producir todo el cuadro del síndrome de HELP, pero principalmente sería el mecanismo que desencadena todo el cuadro clínico, sería la lesión del endotelio. Por eso que coloco ahí la figurita del endotelio con sus funciones, ¿no? Esas funciones del endotelio se van a ver alteradas en la fisiopatología del síndrome de HELP. Ahora, también se cree que algunos factores genéticos de la madre como del feto pueden predisponer a la madre a desarrollar el síndrome de HELP, ¿no? En lo que es la fisiopatología, como dije al principio, el daño endotelial va a ser el principal mecanismo que va a desencadenar todo el cuadro clínico, va a ser el responsable, ¿no? Entonces se propone una teoría, ¿no? Que dice que es una implantación inadecuada o insuficiente de las células de citotofibroblasto que no van a invadir adecuadamente las células, no, las arterias espirales
¿no? Determinando que que el flujo placentario esté disminuido, van a producir todo lo que es un estrés y una alteración de la placenta. Y esto va a desencadenar ese estrés y esa baja perfusión en la placenta, va a determinar que se produzca todo un cuadro de estrés oxidativo y producción de sustancias inflamatorias y estas van a lesionar a lo que es van a afectar y producir una lesión en lo que es el endotelio vascular. El endotelio vascular entonces va a sufrir una disfunción, produciéndose a una alteración en la producción de las prostaglandinas, del tromboxano, de la prostaciclina, y esto va a determinar la agregación plaquetaria en la superficie del endotelio. Esa agregación plaquetaria va a determinar que haya lo que es la anemia hemolítica, y esto va a estar va a evitar la perfusión, y todo eso va a estar especialmente dirigido hacia el hígado. Por eso que el hígado va a ser el órgano más afectado en lo que es el síndrome de HELF. Acá estoy he hecho un esquema explicando toda la fisiopatología de manera un poquito más clara. Entonces empezamos en la primera parte, en la primera parte, ¿no? Entonces, la teoría más aceptada sobre la fisiopatología del síndrome de HELF es esta, ¿no? Primero que el citotrofoblasto no invade adecuadamente o no reemplaza adecuadamente a lo que es la lámina interna y la estructura de arteria de los vasos, de las arterias espirales, son los vasos que nutren a la placenta. Entonces, esa inadecuada invasión de las arterias espirales van a determinar que la placenta no reciba una perfusión adecuada de sangre. Entonces, eso va a determinar que la placenta sufra una hipoxia o un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo e hipoxia de la placenta van a producir alteraciones en el metabolismo de producción del óxido nítrico, prostaglandinas y endotelina, que es el metabolismo propio de la endotelina. Esto va a ocasionar lesión endotelial. La lesión endotelial, entonces, va a producir agregación plaquetaria, disfunción endotelial, hipertensión arterial y finalmente una disfunción multisistémica, es decir, que va a afectar a muchos órganos. Entonces, como se dijo al principio, la lesión, el mecanismo más importante va a ser la lesión endotelial, va a ser el mecanismo responsable de todo el cuadro clínico en lo que es el síndrome de HELF. Ahora, entonces, acá vemos en esta diapositiva los tres procesos que se desarrollan laboratoriales y que son responsables de todo el cuadro clínico del síndrome de HELF, ¿no? Y los que se resumen en el acrónimo de HELP, ¿no? Entonces, empezamos con hemólisis, que es producida por la anemia hemolítica microangiopática. Esta hemólisis se produce por lesión endotelial, ¿no? En el endotelio que está lesionado y con disfunción, se acumula fibrina. Entonces, al pasar los glóbulos rojos por este endotelio con fibrina, estos glóbulos rojos se fragmentan, se rompen, ¿no? Al entrar en contacto con ellos y se producen los esquistocitos. Estos esquistocitos, como vemos acá, son glóbulos rojos fragmentados. Esto se puede observar en un frotis de sangre, ¿no? Acá vemos los esquistocitos que son característicos de la anemia hemolítica microangiopática. Ya, ahora con la elevación de enzimas hepáticas, es también característico del síndrome de HELF, ¿no? En varios estudios histológicos se ha observado que hay necrosis del parénquima periportal con depósitos de fibrina en el espacio sinusoidal. Estos depósitos en el espacio sinusoidal van a obstaculizar el flujo sanguíneo hepático, ¿no? Determinando, tendiendo al hígado, y también lo que va a provocar que la cápsula de Gleason se, se distienda y produzca dolor, ¿no? Ese es parte y eso es lo que va a producir ese dolor y condrio derecho, ¿no? Característico de la clínica de síndrome de HELF. Ahora, la elevación de enzimas hepáticas van a reflejar el proceso hemolítico, la afectación hepática. Ahora, y se va
lo que se va a caracterizar con la elevación de la TGO y la TGP, ¿no? Ahora, lo que es la plaquetopenia, se va a ver plaquetopenia en el síndrome de HELLP, porque las plaquetas se van a adherir y se van a se van a adherir a las células endoteliales lesionadas. Entonces, las plaquetas se van a disminuir porque se van a consumir, ¿no? Porque se van a encontrar adheridas a las paredes de los vasos, ¿no? Ahora, la trombocitopenia va a ser una causa principal, la alteración de la coagulación en el síndrome de HELLP. Existen factores de riesgo para lo que es para el síndrome de HELLP. Entre ellos, es la edad mayor a 25 años y la adolescencia, ¿no? En algunos casos, se ha visto en algunos estudios que aquellas mujeres de la tercera edad que se embarazan, es decir, las gestantes añosas, van a presentar mayor probabilidad de síndrome de HELLP, y también aquellas gestantes añosas que sean primíparas también van a presentar una predisposición mayor al síndrome de HELLP. La multiparidad también, la obesidad y la diabetes mellitus de pregestacional también va a ser un factor bastante importante, también el lupus, la insuficiencia renal, y también se ha visto que la raza blanca y la raza negra están más predispuestas al síndrome de HELLP, y también la presencia de una preeclampsia y una eclampsia, van a determinar, hay un 20% de probabilidades de que presenten síndrome de HELLP. También se ha visto que si una paciente ha desarrollado preeclampsia en un embarazo anterior, la posibilidad de que desarrolle síndrome de HELLP en el embarazo siguiente es de un 50%. Ahora, dentro de lo que es las manifestaciones clínicas, tenemos que saber que los signos, las manifestaciones clínicas no son específicas del síndrome de HELLP. Por eso es que es necesario hacerles un seguimiento. Va a compartir muchos síntomas con la preeclampsia, y también con la eclampsia. Ahora, el 50%, se ha visto que el 50% de los pacientes con síndrome de HELLP han presentado edema y aumento de peso desproporcionado. Por eso que es importante hacer el seguimiento de la variación de peso, ¿no? En una gestante. Ahora, se ha visto también que el dolor epigástrico en el hipocondrio, y especialmente en el hipocondrio derecho, de tipo cólico y fluctuante, es el síntoma más común y se va a presentar sobre todo en el 50% de los... No, y es más, sucede que a veces es el único síntoma que presentan los pacientes con el síndrome de HELLP, más o menos en el 50% de pacientes. También van a presentar anemia, van a presentar vómitos y náuseas el 50% de los pacientes, cefalea el 60% de los pacientes, visión borrosa o alteraciones de la visión un 20%, sangrado de mucosas como el sangrado de la nariz, de las encías, hematuria, petequias, equimosis, hipertensión arterial en el 80% de los pacientes, aunque también hay casos atípicos en el que pasan normotensas, ¿no? También van a presentar malestar general e ictericia por hepatopatía. Ahora acá, para terminar esta parte, voy a presentar un pequeño caso clínico para hacer un repaso de las manifestaciones y de los factores de riesgo de la paciente. Entonces acá presento. Es una paciente embarazada, 36 años de edad, multípara, que ha tenido 3 hijos vivos, y está en la 32ª semana por la fecha de última regla. Ingresa con dolor abdominal difuso tipo sordo, acompañada de vómitos, mareos y visión borrosa. Hasta acá vemos que tiene casi toda la sintomatología de síndrome de HELLP. Además está en el tercer trimestre, ¿no? Que es el punto donde más se presenta el síndrome de HELLP. Además es multípara, es añosa, y el dolor de la región del hipocondrio derecho, ¿no? Que nos estaría mostrando una afectación del hígado, ¿no? Ahora se diagnostica que es síndrome de HELLP, se realiza cesárea, ¿no? Y con feto vivo. Se destaca como parte de ese síndrome la aparición de un hematoma subcapsular hepático con ruptura en cavidad abdominal, lo que produce un hemoperitoneo. Y se puede ver acá en la parte derecha un TAC sin contraste, donde se observa un hematoma subcapsular, ¿no? Este cuadro puede ser muy peligroso, pero según los estudios, la ruptura subcapsular, la ruptura
el hematoma subcapsular hepático no es muy frecuente, es una complicación rara, pero si se presenta, tiene una mortalidad de más o menos 50%, ¿no? Porque ese hemoperitoneo puede producir la muerte del paciente debido a un shock hipovolémico. Ahora, también se podría evaluar ese hematoma subcapsular en el paciente con una radiografía de tórax que esté mostrando una elevación en el hemodiafragma derecho, ¿no? Entonces, ante esta paciente que ha presentado elevación de transaminasas, sobre todo la TGO, ha presentado más de 70 unidades, ¿no? Que lo máximo es 40, y también ha presentado una lactato deshidrogenasa de 600, lo que evidenciaría hemólisis y también lesión hepática, porque sabemos que el valor de lactato deshidrogenasa es más o menos de 50 a 150. También ha presentado plaquetas menor a 100.000. Bueno, sabemos que el valor de plaquetas en el embarazo más o menos va de 244 más o menos 50.000, entonces está muy por debajo de los valores admitidos para la paciente. También se ha observado en un frotis sanguíneo esquistocitos, ¿no? Que son glóbulos rojos fragmentados. Ante toda esa evidencia y además ante una paciente que ha presentado hemoperitoneo por ruptura subcapsular hepático, se le interviene quirúrgicamente con resultados satisfactorios. Ese sería el caso clínico. Continuando con lo que es la parte clínica, vamos a ver lo que son los diagnósticos. En primer lugar, vamos a ver lo que es el diagnóstico del síndrome de Hell, que se va a identificar normalmente pacientes que van a presentar una preeclampsia severa, pero se va a basar más en el reconocimiento de parámetros de laboratorio característico. Como había mencionado mi compañero, vamos a ver que la hemólisis va a presentar unas enzimas hepáticas elevadas y una trombocitopenia. En las pruebas del laboratorio vamos a tener una importancia para el diagnóstico del síndrome y siempre se debe solicitar en casos de preeclampsia, eclampsia y en mujeres embarazadas con un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. El diagnóstico también de la hemólisis se va a establecer mediante una biometría hemática y pruebas de funcionamiento hepático, pero en las que se va a encontrar una disminución de estos valores va a ser del hematocrito y también podemos encontrar hematíes fragmentados, aumento de deshidrogenasa láctica y también un aumento de bilirrubina. También vamos a poder ver una disfunción hepática que va a llevar al incremento de estas enzimas de la AST, que es el aspartato aminotransferasa, en el suero. También vamos a ver elevación de la alanina aminotransferasa en suero también, que ambas vamos a presentarlas un mayor de 70 unidades. También pues, para completar este cuadrito, en rosadito vamos a ver que lo más importante del síndrome de Hell, que va a ser que que el diagnóstico siempre se va a dar en las pruebas del laboratorio, que se va a presentar en las que ya mencioné. Siguiente, por favor. Ahora, para la clasificación, vamos a ver dos clasificaciones, que va a ser el sistema de Martin o Mississippi y la clasificación de Tennessee. La clasificación de Martin y Mississippi se va a caracterizar porque clasifica la enfermedad en 3 grupos en función del número de plaquetas, sabiendo que también ante menor cantidad de estas, la severidad del cuadro clínico y las complicaciones van a ser mayores. También en la clasificación de Tennessee vamos a definir este síndrome como completo o verdadero si van a presentar estos 3 criterios. Primero, trombocitopenia moderada a severa con plaquetas en 100.000 unidades o menos. Disfunción hepática con AST mayor a 70 unidades, que es el aspartato aminotransferasa, como les había mencionado, que esto también va a evidenciar de hemólisis con un extendido de sangre periférica normal. Y en pacientes que van a presentar afectación de alguno, pero no de todos los parámetros, se le va a denominar un síndrome de Hell atípico o parcial. Siguiente, por favor. Por ejemplo,
Aquí vamos a ver que en los pacientes siempre van a presentar afección de alguno, pero no de todos, también de los parámetros, que se le va a denominar, como había mencionado, síndrome de HELP atípico o parcial. Aquí vamos a ver que pueden ser el síndrome de ELLP, que no va a presentar hemólisis, síndrome de EI, que solo presenta enzimas hepáticas aumentadas, síndrome de HEL, que va a ser hemólisis asociado con aumento de enzimas hepáticas, y el síndrome de LP, que va a ser un bajo conteo plaquetario, las cuales también pueden ser progresivas, ¿no? Hacia una variante completa, empeorando el pronóstico. Siguiente. En el diagnóstico diferencial también vamos a ver que los signos y síntomas de este síndrome se puede confundir con otras enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Tenemos diferente tratamiento y pronóstico, por lo que se debe hacer una evaluación más cuidadosa para este diagnóstico y así evitar un error clínico o un diagnóstico tardío que puede empeorar también el pronóstico de la madre y perinatal. Entre las enfermedades podemos incluir el hígado graso agudo del embarazo, una púrpura trombótica, trombocitopénica, un síndrome urémico hemolítico, el lupus, el síndrome antifosfolípido y otros procesos infecciosos del hígado y vías biliares como la hepatitis y la colangitis. Siguiente. En complicaciones se han identificado múltiples, ¿no? Pero varias complicaciones severas se relacionan con la enfermedad y la negligencia a la hora de tratar. Podemos incluir la ceguera cortical, la ruptura de hígado, edema cerebral, hemorragia suranoidea y el más común de todos, el derrame hemorrágico. La hemorragia también se puede presentar en casos en la que la presión diastólica y sistólica de la pacientita va a subir de 30 a 15, así respectivamente, ¿no? Siguiente, por favor. En el tratamiento, vamos a ver que el parto, como dice en el rosadito, es la única terapia definitiva. Pero en algunos casos clínicamente leves, lo vamos a así, ya. En los casos leves, como decía, el enfoque va a ser recomendar esperar y vigilar hasta después de la 34ª semana para permitir la maduración del desarrollo fetal. En casos severos ya también el parto se debe completar inmediatamente o entre las 24 a 48 horas como máximo, acelerando la maduración del pulmón fetal con administración de corticosteroides. Ahora, va a ser necesario el uso de antihipertensivos como la hidralazina para un control que sea inmediato. También la nifedipina o la betalol, que va a ser la estabilización de la presión arterial a corto y largo plazo. Y se le puede administrar a la madre sulfato de magnesio, que va a causar una dilatación microvascular central y periférica, al tiempo que se va a reducir también la resistencia vascular sistémica. Esta va a proteger la barrera hematoencefálica al reducir el edema cerebral y evitar crisis convulsivas. La administración también de corticosteroides va a incrementar la estabilidad de las plaquetas y va a modificar la adhesión plaquetaria. Así va a activar las plaquetas a nivel del vaso. Ahora, la plasmaféresis va a ser un procedimiento extracorpóreo que se realiza con el objetivo de remover elementos específicos del plasma. Siguiente, por favor. En el pronóstico vamos a ver que los embarazos complicados por este síndrome va a depender del diagnóstico precoz y un enfoque terapéutico temprano. En la mayoría de estas pacientitas se va a recuperar su estado basal y normalizando su función renal, como sus valores de DHL y el AST, que es la aspartato aminotransferasa. Vamos a ver que en el seguimiento, ¿no?, de al menos 5 años, para inmediatamente después del parto, los recuentos maternos de las plaquetas continúen disminuyendo.
para tener una tendencia creciente hasta el tercer día. Ahora, por otra parte, se ha identificado también una importante presencia de enfermedades psiquiátricas, como la depresión y ansiedad, en casi un tercio de estas pacientitas con el síndrome, en relación con las largas estadías hospitalarias y la muerte también de neonatos. Algunos pacientes también con el síndrome, especialmente con los que tienen coagulación intravascular diseminada, pueden mostrar la resolución retrasada o incluso un deterioro en el periodo posparto. También se ha identificado una incidencia de hasta el 33% de hipertensión posterior a este síndrome y se cree que el riesgo de recurrencia del síndrome es del 3 al 27%. Pero en mujeres con una historia previa de este síndrome va a llevar a un riesgo hasta el 20%. Ahora, en la mortalidad materna va a variar entre el 1 al 24%, lo que se puede deber a los trastornos de coagulación, también como complicaciones hemorrágicas, cardiopulmonares, el sistema nervioso central, trastornos hepático y gastrointestinales. Siguiente. Dentro de la prevención, vamos a ver que se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener el avance y atenuar consecuencias a la hora de diagnosticarla. Ahora, la prevención primaria va a consistir en medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad. Esto se va a hacer con el control de los factores causales y predisponentes o condicionales. En este síndrome vamos a ver que este nivel de prevención consiste en promover y mejorar el acceso al control, ¿no?, prenatal y su calidad, además con una medida de costo efectiva. En la prevención secundaria, vamos a ver que está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad, donde recae la importancia de los médicos que consideren la posibilidad de la aparición de este síndrome para identificarlo antes de que las complicaciones se vuelvan fatales. Tanto la madre como para el feto, tiene que existir una sospecha de esta presencia del síndrome para realizarse pruebas para descartar o confirmar el diagnóstico. En el último nivel vamos a ver que la prevención terciaria se refiere a acciones relativas a la recuperación de esta enfermedad clínicamente manifiesta mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y rehabilitación también, ya sea física, psicológica y social, en caso de que tenga la pacientita una invalidez o secuelas, para buscar reducir de esta manera estas secuelas. Y a este nivel son fundamentales el control y seguimiento del paciente. Siguiente. En la conclusión vamos a ver que este estudio se concluye con el síndrome de Gel, que es una enfermedad poco común y va a ser una derivación y consecuencia inminente de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y también vamos a tomar en cuenta que estos trastornos tienen una alta incidencia en consulta obstétrica. Para la seguridad de la madre y el hijo es imperativo tomar seriamente las consideraciones de los síntomas de este síndrome y en todo seguimiento clínico a mujeres embarazadas con este tipo de trastorno. Siguiente. Siguiente. Eso es todo, doctor. Compañeros, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Felicitar al grupo. Muy bien la exposición, los cuadros claros. Y bueno, vamos a hacer un repaso y aclarar ciertos puntos. Por favor, ponemos la exposición. También mencionar que las exposiciones deben ser colgadas al grupo. Por favor, compartan al grupo para poder subirla al aula virtual. Y empecemos. Proyecten, por favor, las diapositivas. Por favor. Compártanle al grupo del WhatsApp para que yo pueda proyectar y así yo pueda pasar unas diapositivas y hacer las aclaraciones y pueda escribir encima, por favor. Yo te le comparto en ese momentito. Mientras nos comparten la información,
los estados hipertensivos del embarazo como tales, es muy importante saber cómo inician y en qué se complica, o vale decir las consecuencias. Y dentro de las complicaciones es importante conocer pues lo que pasa en cuanto al daño de órgano diana cuando ya hablamos en síndrome de HELP. HELP, en este caso, este acrónimo, muy interesante desde que lo plantearon, ya que HELP, ustedes saben que en inglés significa ayuda, ¿no? Vale decir, donde te lo asocian, ¿no? Con ese punto. Es donde te están diciendo ya, ayuda, porque algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, considerar, ¿no? De que le quitamos solo una L ahí al acrónimo y traducido o escrito en inglés sería ayuda. Ya, muy bien, vamos a empezar, voy a proyectar la exposición. Está bonita, lo han hecho muy bien, felicitaciones. Gracias, doctor. ¿Ya tiene las diapositivas, doctor? Muy bien, sí, voy a empezar a compartir. Gracias, doctor. Atentos, por favor. Estoy con un poquito de bulla y un festejo, al parecer, acá cerca de mi casa. Espero que no interrumpa la bulla. Muy bien. ¿Se puede visualizar? Sí, doctor. Sí, Excelente. doctor, dígale. Muy bien, como bien lo ha descrito vuestro compañero, este acrónimo, nunca se olviden que si quitamos una L, por decirlo así, HELP te está diciendo a la paciente, ayúdame, ayúdame, porque ya me estoy complicando, en pocas palabras. Y cada letra de este acrónimo es el resultado de todo lo que les he explicado, y lo ha descrito muy bien vuestro compañero. Pero quiero que miren este cuadrito. ¿Pueden notar que se está acercando? Confírmenme si se está ampliando la imagen. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Este cuadrito va a ser un recuerdo para ustedes. Escúchenme bien. Cuando nosotros conversábamos y decíamos que la placenta o el trofoblasto iba proliferando desde que el blastocisto se iba implantando en el útero, vale decir en la capa endometrial, el trofoblasto se iba diferenciando en citotrofoblasto y en sincitio trofoblasto. Y el sincitio trofoblasto era el que se diferenciaba, el escurridizo, el que tenía que decir, tengo que buscar dónde busco alimento y hasta dónde me meto. En pocas palabras, y acá se ve, el sincitio trofoblasto es el que prolifera, vale decir, prolifera, sí, prolifera, y en este caso hace de que los vasos sanguíneos fetales lleguen a través de esos espacios vellosos, ¿no es cierto?, a través de esos espacios intervellosos, hacia unos espacios que se llaman espacios, en este caso, espacios intervellosos o sinusoides. Si ustedes ven acá todo lo que hablábamos desde el inicio de las clases, por eso les decía, atentos, memoricen hasta cansarlos, porque ahora ya saben que los vasos sanguíneos maternos, vale decir, que los vasos sanguíneos uterinos iban penetrando hasta incluso hasta parte de la cavidad endometrial, entonces, pues para poder irrigar para poder irrigar a la placenta. Denme un minutito, por favor, un minutito, no, denme un minutito, no se vaya, denme un minutito. Aló.
muy bien, disculpe. Entonces decíamos que el síndrome de HELP, un conjunto de alteraciones, vale decir, básicamente a nivel hepático, pues es el resultado de lo siguiente. Cuando hablábamos de que, en este caso, el sincitio trofoblasto iba penetrando a nivel endometrial, el fin de este era permitir que los vasos sanguíneos, a través de los espacios intervellosos, lleguen hasta esta zona, hasta donde los vasos espirales generan un espacio donde vacían toda su sangre, miren por acá, vacían toda su sangre. ¿Para qué? Entren en contacto íntimo con los vasos sanguíneos fetales, pero nunca, nunca, recuerden, nunca existió un intercambio entre la sangre materna y fetal. Nunca existió. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones porque, pues, grandes patologías dentro de ellas, gracias a Dios, no afectan al feto. Sin embargo, otras sí, por el tamaño molecular, ¿no es cierto? Que permite el peso y tamaño molecular que permite el paso de la barrera hematoplacentaria. Esta es la barrera hematoplacentaria. Las arterias espirales vacían aquí a todo este espacio su sangre, las vuelven a recoger a través del espacio venoso, ¿sí? ¿Sí? En este caso, ¿sí? Y los vasos sanguíneos fetales recogen todos los nutrientes y lo llevan hacia el feto. Doctor, nos falta agua, también pasa agua. Tenemos exceso de agua, también se va agua al otro lado. Nunca se olviden este cuadrito, ¿sí? ¿Sí? ¿Están atentos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que el síndrome de HELP es una complicación grave de la preeclampsia, complicación grave de la preeclampsia, pero la fisiopatología del estado hipertensivo, ya, es la lesión endotelial. Ya, no es que el HELP en sí es la lesión endotelial como tal, no. La lesión endotelial es el punto de partida, ¿no es cierto?, que desencadena el estado hipertensivo, porque hay una reducción de la luz del vaso sanguíneo. Porque ustedes saben, y hablamos de que a medida que el trofoblasto migra y genera todos estos espacios, hace que el vaso espiral, en su parte distal, por decirlo así, pierda su capa muscular, para que en este caso pierda la resistencia. O sea, la capa muscular se disminuye a tal punto que en algunos casos en los estudios en los estudios histológicos se ve casi nada de pared miometrial, o vale decir, perdón, capa muscular vascular. Capa muscular vascular que en este caso no va a condicionar resistencia, para que llegue fácilmente la sangre a estos espacios. Listo. Doctor, toda esta lesión, que lo explicó muy bien mi compañero, ¿en qué se basa? Lesión endotelial, ¿se acuerdan? Que básicamente en dos sustancias que lo ando repitiendo, y me atrevo a decir que de aquí en adelante esta teoría va a ir cambiando, porque esto ha cambiado constantemente, y ahora hablamos incluso de las teorías moleculares. Dentro de ello ya habla del PAF-A, incluso ya involucran a otras sustancias como mediadores proinflamatorios y demás. Sin embargo, la teoría más firme actualmente es cuando se han encontrado alteraciones en el endotelio, cuando la prostaciclina disminuye y en este caso que la prostaciclina, como vuelvo a repetirles, en este caso un agente que se encarga de evitar la coagulación. Pero más todo lo contrario, el tromboxano A2, aparte de producir mayor contracción en el vaso sanguíneo, en este caso estimula la agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces ahí está el trastorno y hay más teorías, como bien lo ha mencionado su compañero, está la enfermedad llamada de las teorías o las 1000 teorías, así también se llama. ¿Ya? Entonces, algo importante que tienen que saber, y lo he explicado muy bien, es que cuando una paciente con estado hipertensivo, doctor, me duele la cabeza, me suman los oídos, veo como lucecitas, ah, señora, su presión probablemente está alta, le tomamos la presión 140-90, 150-90, preeclampsia, listo. Ahora, ¿tiene criterios de severidad o no tiene criterios de severidad? Vamos a ir al laboratorio. Primero que la paciente tiene 140-90, 150-90, pero nunca llegó a 160-110. Sin embargo, cuando voy al laboratorio, tiene plaquetas en menos de 100.000, tiene plaquetas tiene plaquetas en menos de 100.000, y todo ello yo voy a ver de que ya hay criterios de severidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la circulación materna con la circulación fetal nunca se mezcla la sangre, solo hay intercambio. Intercambio, en este caso, de sangre, de nutrientes, oxígeno,
inmunoglobulinas, anticuerpos y demás de la madre feto. No hay mezcla de la sangre fetal con la materna. Lo repito por quinta vez, no se vayan a olvidar. La fisiopatología de la preeclampsia básicamente está en la invasión deficiente del trofoblasto que hace que en las capas, la capa muscular de los vasos espirales no se pierda en su totalidad y por ende hay mayor resistencia vascular. Ahora, cuando hablábamos de las enzimas hepáticas, HELP es, en este caso, habla de hemólisis, alteración de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿cierto? En este caso, la hemólisis, básicamente porque se da el hígado, con el estado hipertensivo, la lesión endotelial, la acumulación y la liberación de fibrina, en este caso, hace de que la circulación hepática se altere. Los espacios entre la vasculatura y los espacios entre cada hepatocito para que trabaje se altera, se estrecha. Y el glóbulo rojo que tiene que parar ahí es como que ustedes tuvieran una pista de 5 vías o de 5 carriles y ninguno va en orden y los carros se chocan entre sí, una desgracia. Y entonces eso pasa con los glóbulos rojos, que al chocarse se destruyen. Y ahí están los famosos esquistocitos. Porque ustedes recuerdan que la circulación en la sangre es de tipo laminar o centrífuga. ¿Quién me puede decir? Laminar, doctor. Laminar, es como un tráfico de autos. Cada uno tiene su carril. Y uno basta que se desvíe y demás, y es una desgracia. Hay un choque, accidentes, igualitos en la sangre. Tienen su ruta, por decirlo así. ¿Me entienden? Y cuando se altera, cuando hay estrechez en el vaso sanguíneo, un ateroma, un trombo, que genera mayor destrucción de células. Entonces, a su vez, esto como va congestionando eh, va congestionando más la estructura hepática, la va distendiendo. Por eso es que el hígado, entre comillas, se inflama, aumenta el volumen, por la éstasis, por el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y estos espacios que se van obstruyendo, la circulación hepática se va alterando, aumenta el volumen del hígado y es donde distiende la cápsula de Gleason. En la cápsula de Gleason, al distenderse, genera dolor y ahí tienes tu epigastralgia. Entonces, la epigastralgia puede ser un sinónimo o un camino que me estoy yendo un HELP, sí, doctor, pero a la vez me puede estar confirmando un HELP, no siempre, no siempre. Porque ustedes van a tener, pero doctor, tiene epigastralgia, van al laboratorio, todo normal. Qué raro. Pero ya me está avisando de que hay un proceso obstructivo inflamatorio que cualquier ratito se va a manifestar. Por esa razón es que la clasificación entre preeclampsia sin criterios y con criterios de severidad cambió, me refiero a actualmente. Porque antes era preeclampsia leve y severa. Todos decían, es leve, no pasa nada, sigan nomás, dejen el trabajo de parto, pum, y a las horas se complicaba. ¿Me entienden? Por esta razón es que incluso los laboratorios, la teoría te dice cada 4 horas, control de funciones vitales cada 4 horas, o en su defecto cada 8 horas como máximo control laboratorial, para estar viendo cómo van estas enzimas. Una de las primeras enzimas que se eleva es la lactato deshidrogenasa, que es la enzima que se eleva por resultado de hemólisis. O sea, yo veo DHL elevado, acá hay hemólisis. Algo está pasando. ¿Me entienden? Ve en laboratorio, si ustedes desean un frotis y van a ver esto. Esquistocitos. Que no son más que glóbulos rojos rotos por todo ese tráfico que se alteró, ¿no? Por el estado hipertensivo, los vasos sanguíneos se empezaron a contraer y demás. Se instala la lesión hepática y se empieza a elevar la AST, en este caso la aspartato aminotransferasa, que en este caso es el famoso TGO, es lo mismo por si acaso. Y el TGP es la alaninotransferasa, la aspartato aminotransferasa, que es el TGP. Es lo mismo por si acaso, es lo mismo, no se vayan a confundir. ¿Qué te dice? Que en teoría tus valores no deben pasar de 30, nunca se olviden, término medio. Cuando siempre yo les digo, les hablo de dos lados, les tomo un término medio, ¿no? Agarramos números cercanos. Entonces, 30, si dice la teoría, si los valores están sobre el doble del valor normal, nos preocupamos. En teoría, si yo digo que debería ser 30, 30, TGO 30, TGP 30, y si veo TGO en 70, el TGP en 80, eso es más del doble. ¿Qué me está diciendo? Lesión hepática, en pocas palabras. La fosfatasa alcalina, yo les dejé una tarea. ¿Es específica o no? ¿Quién me dice? ¿Nos sirve para estudiar la preeclampsia o el HELP? No. Si una paciente está menstruando y le tomo en sangre,
se me ocurre pedir la fosfatasa alcalina, va a estar elevada. Si una paciente está con una neumonía, le tomo su fosfatasa alcalina, va a estar elevado. Si a una paciente le tomo, ¿sí? El micro está prendido, ¿qué me quieren preguntar? ¿Sí? Camilo, apaga tu micro. Ya se le prendió Camilo. Entonces, la fosfatasa alcalina en un embarazo se puede elevar también, sí se puede elevar. ¿Y por qué? Porque en todo proceso inflamatorio y demás, el hígado es el que trabaja, es nuestro laboratorio, es nuestro laboratorio. Entonces, y con más razón en estados de metabolismo incrementado, como son patologías inflamatorias y demás, obviamente nos va a traducir que ese hígado está trabajando, pues. Ya, muy bien. Dentro de esto también tenemos que ver, acá nos falta el DHL. Y obviamente las bilirrubinas también, pues por un proceso de éstasis, ¿no? Por decirlo así. Y cuando hay elevación de las enzimas hepáticas y hay congestión y esa distensión, pues hay aumento del volumen, el volumen hepático por la congestión, los depósitos de fibrina. Y como la circulación no está yendo bien y la presión intrahepática está aumentando, hay pequeñas rupturas vasculares que pueden generar hematomas subcapsulares, ¿no es cierto? O sea, debajo de la cápsula de Gleason. Por eso se llama subcapsular, porque está debajo de la cápsula de Gleason. Y cuando estas son progresivas o aumentan en volumen, pueden hasta causar una ruptura hepática. Que muy bien lo ha mencionado su compañero, son raras. Son raras. El caso clínico que yo les conté son raros, no se ve así nada más. A veces yo digo, qué chévere, lo he visto, pero es cruel lo que dice a veces uno porque le toca a un paciente. O a veces de repente dices que tal le toca a un pariente mío, Dios no quiera. Pero gracias a Dios se aprendió de ese caso, pero no se fue a nada más, no fue fatal, ¿no? Y gracias a que los maestros nos enseñan, así como a mí me han enseñado, también quiero enseñarles igual. No se olviden, por favor. ¿Ya? Muy bien. La plaquetopenia, vale decir, es el resultado de la agregación plaquetaria. Y esto es a razón de qué lesión vascular. Y esta trombocitopenia o recuento plaquetario disminuido en un síndrome de Hell se llama también patología de consumo, le dicen, ¿no? Patología de consumo plaquetario. Las plaquetas están bajas. ¿Y por qué? Yo me acuerdo, como hay lesión endotelial por la presión y todo, el tromboxano 2, aparte de contraer el vaso sanguíneo, hace de que las plaquetas se agreguen, o sea, se peguen. Hay agregación plaquetaria en todo lado. Y como hay en todo lado, hay pocas plaquetas circulantes. Y dentro de ello el manejo, como bien lo mencionaron, es los corticoides. Los corticoides, en este caso esteroides, inhiben en parte esta agregación. Y es por eso que dicen, está aumentando las plaquetas. No es que está aumentando las plaquetas, está disminuyendo la agregación plaquetaria. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de todos los factores de riesgo, ¿sí? Acá no se olviden que el factor de riesgo más importante son los extremos de la vida. Acá es más de 35 años y adolescentes, 35 años, porque sabemos de que actualmente, para hablar de una paciente añosa, es más de 35 años. Hasta hace unos 8 años atrás, no más, hablábamos de una paciente añosa cuando era mayor de 40 años. Pues no, ahora es mayor de 35 años, por si acaso. Y pues menores de 17 años también es un factor de riesgo adolescentes, ¿no? Y de todos estos que estamos leyendo acá, el más importante es este. Doctor, pero solo las gringas pues son gordas porque andan comiendo sus hamburguesas y todo. Falso. Sudamérica, la tasa de obesidad está incrementando y no estamos tan lejos de lo que tenemos afuera, en Norteamérica, en Europa. Bueno, Europa de alguna manera está controlando, pero Norteamérica es comida basura, chatarra. Hay obesidad, bastante obesidad, y eso predispone. No solamente en preeclampsia a nuestras gestantes, sino a nosotros los varones también con los casos de diabetes. Mucho cuidado. Y por ende, de segunda, va de la mano diabetes con obesidad en las mujeres, que es un mal equipo. O sea, cuando hay obesidad y diabetes es un mal pronóstico en el embarazo. Malísimo, malísimo. Cuando se choquen con estos dos, mucho cuidado con estas pacientes. Causas de óbitos fetales por muerte súbita, macrosomía fetal. Es complicado manejar y peor si es una diabetes no controlada. Mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Es cierto que la raza negra está más predispuesta al estado hipertensivo. Más predispuesta al estado hipertensivo por la reacción de daño renal y endotelial. Los síntomas, signos y síntomas que entran son
Son varios, pero de todos estos, ¿cuáles son los más importantes? La cefalea, escotomas, tinnitus. Pero si a esto yo voy asociando el dolor en epigastrio y hipocondrio derecho, que puede ser de tipo cólico y fluctuante, o sea que va y viene, es el síntoma más común y en el 50% es el único caso, vale decir, o el único síntoma en sospecha de síndrome de HELP. ¿Y por qué? Por todo lo que acabamos de hablar. Depósito de fibrina a nivel circulación hepática, ese hígado se está inflamando en pocas palabras y genera el dolor, ¿no? El famoso dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho, como les conté en el caso clínico que tuve. No había nada más, es bien retadito, pero la conclusión que observo es la siguiente. El síndrome de HELP no es de diagnóstico clínico. Repito, el síndrome de HELP no es diagnóstico clínico, sino laboratorial. Laboratorial, ¿qué quiere decir? Donde yo vea el HELP, pues hemólisis, enzimas hepáticas alteradas y plaquetopenia. No se olviden, ¿ah? ¿Y cuál es el diagnóstico clínico, doctor? Preeclampsia. Y de ahí nosotros tenemos que definirla si es una sin criterios de severidad o con criterios, con laboratorio, ¿no es cierto? No se olviden, ¿sí? Y cuando ya entramos a un HELP, escúchenme bien, cuando se diagnostica un HELP, el término del embarazo es cesárea, punto. ¿Por qué, doctor? Porque ya tienes plaquetas en disminución, incluso en las emergencias, cuando ya vemos un HELP, en este caso, ya un HELP completo, que ahora vamos a hablar de los criterios de Tennessee y vamos a ver en Mississippi, vamos a ver que hay criterios y dentro de ellos vemos de que las plaquetas no solamente están menos de 100.000, están menos de 50.000. Y en teoría decimos que si están menos de 50.000, mejor es que tenga parto vaginal a que cesárea. Pero si tiene de 50.000 un poquito más, sí podemos hacer cesárea. ¿Y por qué, doctor? Porque si tengo menos de 50.000 y pretendo operarla, va a sangrar y se va a morir. Probablemente va a ser un CID, porque son muy pocas plaquetas. Si son menos de 50.000, no operar. Si son más de 50.000, puedo operar todavía. ¿Sí? Muy bien. Pero básicamente la terapia es cesárea, no se olviden. ¿Sí? Y en este caso se destaca como parte del síndrome, de este síndrome, la aparición del hematoma subcapsular, ¿sí? Hepático con ruptura cavidad abdominal, que esa es una complicación ya grave porque se mueren, gran parte, ¿ya? Pero gracias a Dios es poco frecuente. Uno de los estudios, como bien lo he mencionado, es la TAC, ¿sí? La TAC nos permite visualizar los hematomas. Y me hace acordar al caso que vi, que en este caso el hematoma subcapsular tomaba todo esto, así era. Así se ve, como una media luna. Todo esto tomaba. Y es increíble el cuerpo. Yo siempre digo, nuestro cuerpo es increíble. Diosito es tremendo cuando nos creó, de verdad. Como ese tamaño, en 48, 72 horas iba disminuyendo progresivamente. ¿Sí? Y bueno, la regresión completa fue casi en 2 meses, o sea, todito hasta que nuevamente veas la estructura hepática como tal. Pero gracias a Dios no reventó. Y el tratamiento básicamente es empaquetamiento. ¿Qué significa eso, doctor? Agarrar compresas y taponar, taponar, taponar y cerrar. ¿Para qué? Como quien dice que hay una mano ahí apretando y que evite que siga sangrando. Porque ustedes saben que no puedes suturar hígado, pues. Es como si como que les dijera, agarren un queso y háganme suturas ahí, amarren el hilo, ¡fum! Se va a correr, igualito, como páncreas igual, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá, como bien miren, acá dice aumento de los laboratorios, las transaminasas, el TG o TGP en 70 y el DHL sobre hasta el triple de su valor. Sabemos que es 200 hasta 600 se dispara, ¿sí? El DHL. Doble del valor de transaminasas y hasta triple del valor del DHL. Y si las plaquetas están menor a 100.000, en este caso en el conteo, ese es un HELP y punto. ¿Sí? Síndrome de HELP. No se olviden, repito. Laboratorios, ETG o TGP, más de, en este caso el doble del valor. Si es 30, 60, más de 60, me asusto. El DHL está en 600, me asusto. Si las plaquetas están en menos de 100.000 o 100.000, ese es un HELP. ¿Y qué tenemos que hacer? Actuar de una vez, sacarlo al bebé, porque si no, sigue avanzando esto y estamos en problemas. ¿Y cuál es el peor problema, doctor? Que el recuento plaquetario baje al límite y que ya no tenga plaquetas con qué coagular. ¿Y cómo se llama esa patología? CID, coagulación intravascular diseminada.
no coagula y empieza a sangrarte por todo lado y se mueren, así de llano, se mueren. SID o CID. Muy bien. ¿Podríamos ver esta lesión en radiografía de tórax? Sí, podríamos ver. Sí. Y como bien lo ha descrito vuestro compañero, hay una elevación, en este caso, en el ángulo costofrénico derecho, ¿no es cierto? Por el aumento de volumen hepático. El diagnóstico muy bien lo ha mencionado acá en la segunda parte de que es laboratorial. Laboratorial, no se olvide. ¿Ya? Los criterios más importantes están de Mississippi o Martin o Mississippi y la clasificación de Tennessee. Acá lo dice bien bonito. Sistema de Martin o Mississippi que te dice que es en función a las plaquetas. Ante menor cantidad, la severidad del cuadro clínico y complicaciones son mayores. ¿Qué les he dicho básicamente? Que si en este caso, ¿qué dice Mississippi? Lo que les acabo de decir hace un rato. A ver, vamos a insertar. Que si tus plaquetas están en 100.000, opera. Vamos a otra acá, ¿ya? Disculpen. ¿Qué te dice Mississippi en pocas palabras? Te dice lo siguiente. Los criterios de Mississippi te dicen, si tus plaquetas están en 100.000 y disminuyen hasta 50.000, operas. Operas, cesárea. Y si está en menos de 50.000, mucho cuidado, preferible es parto vaginal. Mucho cuidado. Mucho cuidado, si no se te pueden complicar. ¿Sí? Y obviamente, si está menos de 50.000, ¿hay riesgo de que se complique? Claro que sí, doctores. Por eso es que no hay que esperar porque las plaquetas se te vayan al piso. Tienes que estar constantemente evaluándolas. Y la clasificación de Tennessee, ¿qué te dice en pocas palabras? Te dice que se clasifica el HELP como HELP parcial o incompleto y un HELP completo, en pocas palabras. Doctor, ¿qué es un HELP parcial o incompleto? Incompleto y un HELP completo. Si el HELP completo tiene, en este caso, ya el verdadero está completo por los tres de los siguientes criterios: plaquetopenia o trombocitopenia, en este caso, ¿sí? Disfunción disfunción de las enzimas hepáticas, o vale decir elevación de estas, y evidencia de hemólisis, o el DHL mayor a 600, cuando les decía hace un rato. HELP incompleto, doctor, mi paciente tiene 100.000 de plaquetas, pero TG o TGP están normal. TGP normal. Y DHL también normal, está menos de 600. Doctor, ¿es un HELP o no? Sí, es un HELP, pero incompleto. Espero que se complique, doctor. No, doctor, ya tiene que actuar, porque él está avisando. Por su suerte se ha chocado con un HELP incompleto y no completo. Listo. Doctor, ¿y qué es un HELP completo? Que tengas tu plaquetopenia con por lo menos uno de estos dos. O sea, o TGO y TGP alterado o DHL alterado. ¿Me entienden? ¿Me entienden? HELP completo e incompleto. No se olviden, preguntas de examen. ¿Sí? En pocas palabras. Sí, acá también hablaba, ¿no? De lo que es la clasificación de Tennessee y de Mississippi. Pero básicamente lo que les estoy diciendo es como un parcial o completo o incompleto. ¿Ya? O parcial o completo. Sí. Dentro de las patologías o diagnósticos diferenciales está la patología, y se van a dar cuenta acá, todas esas tienen que ver con hígado. ¿Y por qué? Porque el hígado es el que falla, y si falla el hígado, hay alteración de enzimas hepáticas. El hígado graso agudo del embarazo es típico encontrar valores bajísimos de glucosa. Tú encuentras hipoglicemia en tu paciente y ves perfil hepático alterado, hígado agudo del embarazo. Púrpura trombocitopénica idiopática, alteración de perfil de coagulación, síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico, ¿a razón de qué? De una NAT, de una necrosis tubular aguda, falla renal, que implica también falla hepática. Lupus eritematoso sistémico, alteración autoinmune, que también puede lesionar células hepáticas. Síndrome antifosfolipídico, hepático también. Y algunos procesos inflamatorios, como son hepatitis, colangitis. ¿Dónde es la lesión? Hepático. Por eso los consideran como diagnósticos diferenciales. Pero doctor, ¿y si soy tan piña que me está haciendo una preeclampsia y esta paciente tiene hepatitis, ¿puedo ver todo esto? También podrías.
Doctor, y si soy tan pequeño y tiene lupus, ¿puede disimularme esto? Sí, pero ahí es donde tú manejas tu clínica. O sea, en la vida vas a ver un lupus con toda la clínica y con presiones de 160 a 110, con escotomas, tinnitus y escotomas. No, pues, entiende, para eso es la clínica. ¿Ya? Muy bien. Puede haber complicaciones como son la ceguera cortical, ¿a razón de qué? De un derrame hemorrágico, ruptura del hígado por el daño hepático, edema cerebral, también hemorragia subaracnoidea. Todo esto es a razón de qué? De el estado hipertensivo, pues que daña los vasos sanguíneos más pequeños y más débiles. ¿Cuáles son? Los de la cabeza, la azotea, como decíamos. En este caso, ¿sí? La vasculatura, la microvasculatura, que es importantísima pero débil. Por esta razón es que la vasculatura periférica aumenta su resistencia para evitar el romperse. O sea, los vasos un poquito más gruesos aumenta su resistencia para quien dice llega menos a los vasos chiquitos y no se rompan. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Dentro de los antihipertensivos, la hidralazina es un vasodilatador, pero que actúa básicamente a nivel muscular. Directo actúa. Por eso produce vasodilatación directa. ¡Plag! Porque sabemos que en los vasos sanguíneos hay músculo, ¿sí? Sí, es un hipotensor, vale decir, un antihipertensivo de acción inmediata, pero no lo tenemos, lamentablemente. No lo tenemos en nuestro petitorio. El nifedipino es un aliado, también un bloqueador de los canales de calcio de acción rápida, pero lamentablemente que tiene tiempo de vida corta. El abetalol, todo lo contrario, actúa un poco más lento, pero dura más tiempo, y no lo tenemos tampoco. El sulfato de magnesio, ya les dije que es un estabilizador de membrana, evita la pérdida de iones y a la vez produce vasodilatación. Este es la estrella del cine. ¿Por qué? Porque este es el medicamento que pues nos ayuda bastante, ¿no? Bastante. Y también sabemos ahora de que es neuroprotector, no solamente en la madre, sino también en el feto. Doctor, ¿y por qué hablan de neuroprotección fetal? Listo, acá un paréntesis que van a hacer cuando hagan en pediatría y todo lo demás. Cuando hablamos del parto prematuro, en parto prematuro, hay un problema, que los vasos sanguíneos fetales a nivel cerebral son lábiles, son débiles, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan, la cabeza fetal, cuando sale a través del canal vaginal, pues los huesos craneales fetales se sobreponen o se cabalgan porque tenemos fontanelas que permiten que estos huesos sean móviles para que la cabeza se pueda moldar pues al canal vaginal. Porque se imaginan si la cabeza fuera osificada a todos los huesos del cráneo, pobre vagina y pobre bebé, en partes. ¿Me entienden? Entonces, esto hace de que la cabeza se amolde. Sin embargo, cuando un feto es prematuro, estos vasos, al ser lábiles, producen rupturas vasculares. Es por eso que hay hemorragias ventriculares cerebrales. Y por esto mencionamos que el sulfato de magnesio se ha asociado a disminuir estos riesgos. Por eso se llama neuroprotector fetal. Ya no se olvide, no se olvide. Los corticoides incrementan estabilizando las plaquetas, como les he dicho, sí, modificando la adhesión plaquetaria. Como ya les he dicho, ¿qué hace? Evita la agregación plaquetaria. La plasmaféresis se realizaron con el objetivo de remover elementos específicos del plasma, ¿sí? Básicamente para disminuir esta agregación plaquetaria, y se usan en pacientes que muestran un aumento progresivo de bilirrubina, esteatina sérica, trombocitopenia grave, y en pacientes en los que también hay síndrome de HEP, ¿no? Que persiste durante las 72 horas postparto, ¿no? ¿Sí? Cuando se hace aféresis, en casos severos, sí, pues necesitamos paquetes plaquetarios o hacer aféresis donde se saca la sangre del paciente, se limpia todo, para decir, se limpia todas estas sustancias que produce todo este proceso inflamatorio, este desorden, y la vuelven a ingresar, en pocas palabras, es lo que se dice. Sí, bueno, lo que ustedes tienen que saber es que una vez que se termina el embarazo, como han visto, que el tratamiento es el desembarazar a la paciente, en una preeclampsia a comparación de un síndrome de HELP, pues el manejo es hasta que se restituyan los valores, valores plaquetarios, valores de enzimas hepáticas, y es por eso que estas pacientes tienen que ser manejadas en UCI. Todo paciente con HELP, posterior al manejo al desembarazarla, pues vamos a tener que hacer un manejo multidisciplinario, ¿no? Ociólogos, hematólogos, cardiólogos, ginecólogos, para evitar que se mueran nuestros pacientes. Por eso que es una complicación seria, doctores, seria. Está bonito el tema, está bonito la exposición, lo explican bien. Acá, está acá. Muy bien.
Dentro de la prevención primaria, evitar la aparición de la enfermedad mediante control de factores causales y predisponentes o condicionales a este nivel de prevención y consiste en promover y mejorar el acceso al control prenatal. Tarea. Van a hacer, les voy a dar hasta el lunes, una tarea chiquita, y me van a leer el estudio ASPRE. ASPRE. Doctor, ¿qué es eso? Les voy a dar una pista. La preeclampsia puede debutar en este caso sobre las 20 semanas e incluso mencionado sobre las 26 hasta las 32, ¿ya? Pero se puede presentar a cualquier edad sobre las 20 semanas. Por eso es que ASPRE, un estudio en el mundo y sobre todo a nivel europeo, ASPRE estudió la aspirina. Diciendo, en pocas palabras, que la aspirina te previene, previene, no te está diciendo que te le evita totalmente. Toma aspirina y te curaste, no. Previene preeclampsia, en este caso preeclampsia, antes de las 32 semanas, 32 a 33 semanas. Doctor, ¿y para qué no sirve este estudio? Si igual va a haber preeclampsia, solo que previene que no sea antes de las 32 o 33 semanas. Pues sirve de mucho. ¿Y por qué, doctor? Porque sabemos que un feto de 33 a 33, perdón, de 32 a 33 semanas, los pulmones ya están empezando, ya están más maduros, por decirlo así, pero no terminaron de madurar. El feto tiene más peso y más chance de vida y menos chance de complicaciones. Igual se va a ir a hospitalización, pero es muy distinto a que tengas con uno de 28 semanas o uno de 26 semanas, que si es más pequeño y más complicaciones y más riesgo de muerte. ASPRE te dice de que si tú lo tomas desde determinada edad gestacional hasta determinada edad gestacional con una dosis de 100 miligramos o de 81 miligramos o hasta 150 miligramos todos los días hasta el final del embarazo, evitas este riesgo, que la preeclampsia se presente, en este caso, antes de las 32 a 33 semanas. Es un gran avance que se ha hecho, un gran avance, por eso este estudio ha sido muy premiado, el estudio ASPRE. Ya lo van a leer, doctor, ¿en qué artículo, en qué página? No, ustedes pongan ASPRE y van a conocer al famoso doctor Kipros Nicolaides, así se llama el doctor. Sí, muy bonita es esta información, esa es la tarea que les estoy dejando, ¿ya? Muy bien. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente, sin manifestaciones clínicas. Aumento de peso, presiones que se elevan a más de 30 en sistólica y 15 en diastólica, mis controles prenatales en comparativo. ¿Sí? En este caso, vamos a ver si existe la sospecha, en este caso, para descartar la presencia de toda esta patología. ¿Qué quiere decir, doctor? Si hay escotomas, tinnitus y todo lo demás. Y las prevenciones terciarias, acciones relativas de recuperación posterior a la enfermedad clínica, ¿no es cierto? Pero dentro de ello nosotros lo que dice de enfermedad clínicamente manifiesta y mediante un correcto diagnóstico de tratamiento, rehabilitación física y demás, descartando en este caso, si es que se trata de una preeclampsia, una hipertensión crónica o una preeclampsia, ¿no? Vale decir, relación al embarazo. Quiero hacer una corrección. Cuando yo hablaba para descartar la hipertensión crónica y decir si esta paciente era hipertensa o en su defecto esta presión alta fue a razón del embarazo o no, o fue una razón del embarazo, pues pasa que el control, yo decía de que el control debía ser al tercer mes. O sea, una vez que la paciente da parto, al tercer mes, hacer el control y si la presión seguía elevada, era una hipertensión crónica. Me corrijo, este no es al tercer mes, es hasta las 12 semanas. 12 semanas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, es lo que indican, ya las 12 semanas específicamente, ¿sí? Muy bien, listo. La conclusión, me parece bien que es una derivación en consecuencia inminente de los trastornos hipertensivos del embarazo, y dichos trastornos tienen alta incidencia en la consulta obstétrica, sí va aumentando a razón de los factores predisponentes, edad, sobrepeso, y también la presencia de preeclampsia. Típico, cuando ustedes vayan a consulta, señora, ¿es su primer hijo? No, doctor, es mi tercero. ¿Y cómo están sus bebés? Muy bien. ¿Cómo fue el parto? Los dos cesáreas, doctor. En serio, sí. Y como fueron los dos cesárea, los dos por preeclampsia. Ya la vas mirando y vas temblando y dices, entonces preeclampsia y cesárea, lo más probable es que este también sea preeclampsia, lo más probable. Entonces, mucho cuidado con eso.
mucho cuidado. Algo que tienen que tener claro es el periodo intergenésico y las consideraciones para cesárea, que es un tema bien bonito que vamos a tocar en el tercer aporte, y eso quiero que lo tengan claro cuando ustedes hablen con una paciente y le digan y les pregunten a la paciente, doctor, ¿y mi parto va a ser cesárea o parto vaginal? Y sepan responder. Eso es lo que vamos a trabajar más adelante. Muy bien, felicitando al grupo, está muy bien. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Estaba tratando de averiguar en los artículos y todo, sobre el tiempo de la manifestación del tiempo en que se manifiesta la clínica en el síndrome de Hell. Y no lo encontré, doctor. Solo decía que era muy rápido. ¿Podría aclarar esa parte, por favor? Exacto. Imagínate que estás con una preeclampsia sin criterios de severidad. Doctor, yo leí pues que si una paciente estaba con preeclampsia con criterios de severidad, debía ir a preeclampsia con criterios de severidad, lo que erróneamente creíamos, y de ahí pasar un gel. No, o sea, me da un tiempito, pero doctor, me da un tiempito, no. Puedes debutar así abruptamente un síndrome de gel, y como no, por eso es que no te da tiempo. Por esa misma razón es que te dicen de que tus estudios laboratoriales incluso puede ser cada 4 horas o cada 8 horas. Para ver cómo va cambiando, cuánto van bajando tus plaquetas, cómo va incrementando el tejido TGF y DHL, en pocas palabras, cuánto más estás permitiendo que se dañe ese hígado. Y cuando tú ya debías terminar el embarazo. Básicamente es eso, doctor. Sí. Gracias, doctor. Muy bien. Espero que haya estado claro. Ya. Repasen, por favor, repasen. No vamos a tener repaso final al tiempo. Soraya, sí. Doctor, una pregunta. Perdón, vamos. Doctor, estos criterios tanto de hemólisis, plaquetas y enzimas hepáticas, TGO-TGP, ¿tienen que estar los 3 para definir como síndrome de Hell o solo uno? O 2 o 3. Esa parte, ¿se acuerdan que mencioné aquí? Y les dije que puede haber, por eso clasificaron esas clasificaciones de Mississippi y Tennessee, salieron a razón de eso, porque vieron clínicamente que había pacientes que hacían HELP, pero no tenían alteración de niveles hepáticos, de enzimas hepáticas, ni tampoco de DHL, pero sí las plaquetas se fueron al piso. Y la presión obviamente estaba alta, todo. Recuerden que para HELP también la presión está, es una preeclampsia, sino que se está complicando. Y lleva el apellido HELP cuando ya tiene más estas alteraciones. Entonces, doctor, solo tenía plaquetopenia y lo operamos. ¿Era un HELP? Sí, porque la clasificación se en base a la plaquetopenia o trombocitopenia. ¿Y era un completo? Incompleto, porque solo tenía plaquetopenia. Doctor, ¿y cuándo es completo? Cuando tiene uno o más de los restos de criterios, o sea, trombocitopenia, más alteración de las enzimas hepáticas, más el DHL elevado. O sea, esos 3, HELP completo. Uno de esos 3, HELP incompleto, pero en base a que a trombocitopenia. Así es, doctor. Doctor, entonces, siempre tengo que tomar en cuenta la plaquetopenia. Siempre, doctor. Sea parcial o completo. Exacto. ¿Y por qué, doctor, tengo que tomar en cuenta la plaquetopenia? Porque la base de la lesión, ¿cuál es? La lesión endotelial. Y cuando hay lesión endotelial, ¿qué se libera? Tromboxanos. ¿Y los tromboxanos qué producen? ¿En tromboxano 2 qué producen? Vasoconstricción. ¿Qué más? Vasoconstricción, doctor. Agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. Y si hay agregación plaquetaria, no hay plaquetas libres en torrente sanguíneo. En conclusión, plaquetopenia. Es la base de la lesión. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Muy bien, Zoraida. Disculpe, doctor. Quería conversar, doctor, sobre el tema sobre el examen, doctor. No sé si me podría brindar algunos minutos, por favor, doctor. Ya, muy bien. Doctor, buenas tardes. Podría hacerle una pregunta con respecto al tema que estamos realizando. A ver. Antes que pase. Estoy leyendo, doctor, por todo lo que mencionó sobre la plaquetopenia, que son los criterios de, bueno, más que todo para el diagnóstico
síndrome de Hell. Pero si tenemos, por ejemplo, una paciente que está embarazada y tiene un síndrome de Hell menor a las 20 semanas, leí que se puede producir un síndrome difosfolipídico. ¿En qué casos puedo ver? Y es complicado porque el síndrome fosfolipídico, como bueno, se sabe, es una afectación, ¿no?, del sistema inmunitario. El síndrome antifosfolipídico es un cuadro autoinmune, sí. Y el problema de este también es de que tenemos que estar seguros por el antecedente típico. Una paciente con síndrome antifosfolipídico típico es una abortadora habitual. Doctor, pérdidas, y este embarazo puede llevar con riesgo. Muy bien, se hace el estudio inmunológico y también cuando entra en los criterios de diagnóstico diferencial, pues simula por la plaquetopenia. La simula muy bien, pero no te lleva a cuadros hipertensivos. Por eso habla de cuadro de diagnóstico diferencial. No está asociado a cuadro hipertensivo. Ahora, si tengo tan mala suerte, como hablamos en las 20 semanas para adelante, doctor, presiones dentro de lo normal, pero hay plaquetopenia. Pero las transaminasas secundarias a la lesión se van incrementando. Entonces, sea por una causa u otra y tengas que terminar el embarazo, si se resuelve espontáneamente todo se corrige, era un fail. Doctor, persiste, era un antifosfolipídico. Así, doctora. Gracias, doctor. O sea, bien importante que eso sea cuando ven y comparan, ¿no? Con cuadros, incluso con el lupus eritematoso sistémico, que es un dolor de cabeza manejar esos cuadros gestantes. Hay que manejar la clínica. Entonces, si ustedes tienen claro la teoría, dicen, por esto me sostengo y por esto no. ¿Y cómo lo confirman? Así se da. Muy bien. Entonces, pasamos a conversar lo siguiente. Voy a dar término a la clase, ¿ya? Terminamos la clase con el tema de síndrome de Hell. Muy bien, corto la clase. Muy bien, ahora sí, podemos conversar, dígame. Disculpe, doctor, buenas tardes. Bueno, es a pedido de todos mis compañeros. Doctor, le quería comentar, doctor, nosotros antes de ayer tuvimos una pequeña reunión con el director de la carrera de Medicina Humana. Hablamos sobre el tema del examen de obstetricia. Doctor, muchos compañeros, antes de cuando tuvimos esa reunión, doctor, nos ingresamos el grupo A, el grupo B y el grupo C, doctor. Entonces, donde cada compañero tuvieron cada problema y lo comentó en la reunión. Entonces, a todo esto, el resumen, doctor, muchos de mis compañeros están lejos, cada uno comentaron, doctor, pero conversamos con el director y el director nos dio una respuesta que la universidad no está obligando. Y otro nos dijo que el curso es autónomo. Esto va a depender del docente, no de ellos, porque estuvo en la reunión del director de la escuela y la doctora Isabel. Entonces, eso es lo que nos comentó, porque cada uno teníamos muchos problemas, ¿no? Porque no podíamos venir a dar el examen presencial. Y doctor, en ese caso, el doctor Virto, el director de la escuela, nos comentó que nosotros vamos a regresar a las clases presenciales, pero nosotros vamos a regresar a la fecha que es creo que la universidad nos va a dar una semana para que nosotros podamos regresar, porque en sí toda la universidad vamos a regresar, depende del comunicado que va a mandar el Estado. Entonces nos comunicó el doctor Virto, el director, de que nosotros regresaríamos casi el 10 o el 12, pero nos va a dar, por ejemplo, si sale el comunicado, digamos, el 2 o el 3 o el 4 o el 5, estaría dándonos una semana para nosotros venir. Entonces, doctor, yo
quiero pedirle a pedido de todos mis compañeros que tienen muchos problemas, doctor, quizás a mí me lo van a comentar, mis compañeros los que tienen problemas, doctor, de que no están acá, están fuera de la ciudad, y algunos están trabajando, tienen muchos, ¿no? Cada problema es diferente, doctor. Nosotros queremos pedir a pedido de todos mis compañeros de que nosotros no podríamos dar ese segundo examen virtual, doctor, ya que nosotros vamos a regresar y ir allá es como buscar cuartos, buscar dónde tenemos que estar. Entonces, doctor, nosotros queremos dar el examen, el segundo examen virtual y de ahí ya venimos todos, ¿no? Porque la universidad recién va a juntar un documento para que todos los alumnos regresen, doctor. Ese era el pedido, doctor. Bueno, miren, yo les transmito lo que ya habíamos conversado con el doctor Hermógenes, con la doctora Herencia, respecto a este tercer examen, que habíamos quedado en que iba a ser presencial. Sin embargo, si ustedes tienen la venia de la universidad en el sentido de que sí, no hay problema de que cada docente es autónomo y demás, voy a conversar con los doctores y ver la posibilidad. No les estoy diciendo de que va a ser así. Voy a conversar y les comunicaré. Créeme que fue el lunes para hablar con el doctor Hermógenes, que es el jefe principal del curso, ya, y poder ver pues, si tenemos esta opción. Pero como repito, no les estoy confirmando. Sí, déjenme conversarlo todavía. Ahora, si el doctor me dice sí, estamos igual con el resto de grupos y vemos por conveniente que sí, pues este segundo examen sea virtual, no hay ningún problema. O sea, no. Lo que quiero que entiendan es que queremos dar las facilidades, pero una cosa es que les digan una cosa a ustedes y otra que nos digan a nosotros. Porque vale decir quienes nos están exigiendo de que ya sea presencial en la universidad, no es la razón nosotros. Pero si me dicen ustedes que les han dicho sí, por parte del doctor Virto y que estaba presente la doctora Isabel, pues lo voy a comentar. ¿Ya? Denme el lunes, ahí les voy a dar la respuesta. Sí, Tito, muchas gracias. En realidad, muchos tenemos este problema de poder viajar hasta Cusco, pero la universidad nos ha dado la facilidad, ¿no? De que a partir de que salga el comunicado nos va a dar una semana más para poder acomodarnos, escoger casa, etcétera. Sin embargo, recalcar, doctor, que es, como dice mi delegada, es autónomo. En el hipotético caso, ¿no? De que si usted desea apoyarnos, por favor, esta última vez para poder dar el examen de manera virtual, es independientemente de los docentes de las otras secciones. Nosotros manejamos un sílabus, ¿no es cierto? Nosotros manejamos un temario y un horario, o sea, del todo autónomos no, porque si fuera así, créanme, yo por mí los hago volar. Pero nosotros tenemos que ver el avance y el aprendizaje, entonces tenemos que respetar ese sílabus y nuestros horarios. Y esos horarios no es elaborado por cada uno, es en conjunto. Porque se supone de que todos tienen que ir de la mano en cuanto al temario y al ritmo de avance y aprendizaje. Ahora, sí, de que yo deseo apoyarlos y eso les he mostrado siempre, pese a que han ingresado tarde a las clases y demás, yo les he dicho desde el inicio, quien se engaña es uno mismo, no el docente de ustedes. Entonces, vuelvo a insistir en esto, voy a hablar con los dos docentes y vamos a ver la posibilidad si es que va a ser presencial o va a ser virtual. Denme el lunes, no les estoy dando una respuesta si es un sí o un no. ¿Sí? Doctor, disculpe, doctor, creo que el problema principal es que varios compañeros somos de provincia y por la pandemia en Cusco vivíamos en cuartos alquilados y todo. Y por no pagar la renta de esos cuartos durante la pandemia, viajamos a Cusco para poder abandonar esos cuartos, ¿no? Y estar con nuestra familia en provincia. Entonces, ahora el detalle para volver a dar el examen, en caso que sea presencial, tendríamos que de nuevo estar buscando cuarto y todo eso, doctor, iba a ser un poco complicado. Eso creo que es el problema máximo. Yo voy a transmitir todo esto y pienso que no solo es acá en mi grupo, ¿no? Pienso que es en el resto del grupo. Las reflexiones, Tito. Yo pienso que el problema es el mismo. Entonces, por eso, déjenme conversar, déjenme ver al lunes y el lunes les estoy dando una respuesta. ¿Sí?
Está bien, doctor. Converse bien, porque sí, en la reunión sí quedamos con delante de los directores y que pues otros docentes también sí habían aceptado dar virtual, y por eso el doctor virtual dijo que era independiente, que cada docente converse con sus alumnos, vean los casos y tomen la decisión. Entonces acá nosotros también, doctor, somos de provincia y con un compañero de Arcaco no tenemos cuarto. Entonces eso le dijimos al doctor virtual, entonces es complicado ir de un momento a otro, solo por un examen. Entonces el doctor dijo que para el tercer aporte posiblemente lo que va a haber de forma presencial, y ya pues el tercer examen sería presencial, y que el segundo examen ya pues sería independiente de cada docente por el hecho de que muchos estamos en provincia, y venir un solo día hoy en día pues es un gasto inmenso. No sabemos que económicamente todo ha subido, entonces sería más factible para el tercer aporte ya pues poder ir con todas nuestras cosas y buscar un cuarto cómodo, porque ahorita por un solo día nos va a salir demasiado caro y la verdad no tenemos para poder viajar los que estamos en provincia. Muy bien, yo voy a transmitir todo esto, como vuelvo a recalcar, esta situación no solo es conmigo el grupo, yo pienso que es en los 3 grupos. Y pues así como ustedes me dicen que han hablado con jefes de carrera y demás, pues lo voy a transmitir, no se preocupen. Yo les vuelvo a insistir, tenemos toda la intención de apoyo, pero no les estoy dando ninguna respuesta aún, déjenme conversar al menos, ¿sí? Muy bien. Doctor, disculpe, quiero aportar de que, bueno, el delegado del grupo C, la doctora ya ha aceptado. Es que sí hay problemas, pero el director lo que nos dijo es que hagamos una lista de que tienen problemas. Y nosotros prácticamente somos casi 17 personas que tienen